Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, después de trabajar todo el día, ¿te cuesta organizarte para darte tiempo para tu emprendimiento? Entre todas las responsabilidades que se acumulan, ¿te sentís un poquitín abrumado? Si se te complica priorizar y en ese cambio de empleado a emprendedor te sentís un poco solo y confundido, quédate, que en este episodio vamos a hablar de 3 claves para ser más productivos cuando emprendés mientras trabajas. Para hacer mucho con el poco tiempo que tenés, para hacer tu negocio sin descuidar tus otras responsabilidades, para emprender con un plan claro sin distraerte ni quemarte con 1000 cosas. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 389. Y como siempre, para acompañarnos a ustedes, a mí, en este episodio, los tenemos a Mati. Gracias por la bienvenida, Santi. Y hola a todos. Estamos listos para cubrir el tema de hoy. Y a Lu, la persona favorita del podcast. Gracias, Santi. Quiero decir que gracias a la intro voy tomando como 3 mates yo sola. Así que puedes continuar. Antes de continuar, voy a exigir un mate. Quiero dejar eso ahí en las notas. Pero quiero contarles que así como te vas a llevar hoy herramientas para ser más productivo, puedes compartir este podcast a conocidos que también quieran crecer. Y además, si querés ayudarnos a llegar a más personas, déjanos una reseña en Spotify. Es súper simple, tenés que entrar desde tu celular, Android o iPhone, es indiferente. Vas a buscar la aplicación de Spotify, buscas el show de Super Hábitos, adentro hay unas estrellitas ahí, haces clic en las estrellitas y elegís de 1 a 5, pues a partir de eso, compartir qué tanto te ayudamos o no. Bueno, como dijimos recién, en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo ser más productivos al emprender. Una pregunta que nos gusta hacer mucho con Mati es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tenés para emprender a la par de tu trabajo? Nosotros, cuando abrimos nuestro curso de Dinamite, generalmente nos sentamos y tenemos muchísimas charlas interesantes con las personas sobre eso. Y normalmente las respuestas que tenemos, Mati, vos corregime la matemática si le pifio, pero generalmente están entre 1 a 5 horas a la semana. Hay personas que por ahí tienen incluso 10 horas a la semana, pero si yo tuviera que poner un promedio te diría 5 o 7 horas por semana para dedicarle a su emprendimiento a la par del trabajo. Sí, en general el estimado es entre 1 y 2 horas por día. Lo que termina pasando es que muchas veces los imprevistos, las otras actividades, las obligaciones, las semanas excepcionales, cuando nosotros llegamos al final del año, hacemos el promedio anual, tiende a estar más cerca de 5 que de 10, ¿sí? Porque, de vuelta, tenemos nuestro trabajo, ese trabajo ocupa claramente una gran cantidad de horas en el día para la mayoría de las personas. Depende de la situación, pero muchas veces tenemos horas de transporte o momentos fuera de horario en los cuales alguien nos manda una pregunta o nos pide que veamos algo. Entonces, eso ocupa un gran bloque. Y a la par de eso tenemos, dormir, que tiende a ser una actividad importante. Vamos a hablar un poco más de eso hoy. Y toda una serie de temas personales, familiares. No sé, si hay que ir a tramitar el carnet de conducir. De repente, cada una de esas cosas empieza a ocupar tiempo. Entonces, al final, cuando nosotros decimos emprender a la par del trabajo, tendemos a estar hablando entre 1 y 2 horas por día. De vuelta, en el global tiende a estar cerca de las 5 horas semanales, que muchas veces aparecen aparece el sábado, el domingo, como un bloque de trabajo que tengo en un momento de tranquilidad. Que en realidad incluso podría decirse como emprender a la par de la vida, no del trabajo, porque sí. En realidad también están todas estas cuestiones que suelen ser cuadrante 1 y cuando surgen los imprevistos, lo que tendemos a dejar de lado, a postergar o a mover naturalmente son esas actividades o ese ratito que nos separamos para emprender, para empezar nuestro negocio, porque el trabajo remunerado, el trabajo en relación de dependencia, en general es como una obligación que tiene horario, que rendís cuenta a un jefe, a un externo. Las cuestiones familiares, el dormir, las cuestiones hogareñas, suelen ser cosas que hacemos o que es necesario, ¿no?, hacer sí o sí. Entonces el empezar tu negocio a la par es todo un desafío que implica esto, ser muy productivo para poder aprovechar ese tiempo escaso que tenés, e incluso sabiendo que muchas veces ese es el ratito o el momento que vas a tener que resignar o que vas a terminar resignando frente a las otras cuestiones que pasan en la vida. Sí, creo que no es menor
ser conscientes de lo que acabamos de decir. Porque de alguna manera en el fondo de nuestra mente lo sabemos. Sabemos que no vamos a tener un montón de tiempo, pero lo negamos y actuamos como si no fuera el caso, ¿no? Tratamos de emprender como si tuviéramos todo el día libre, y cuando no sucede así, cuando de repente queremos dedicarle 2 horas a nuestro emprendimiento y nuestro hijo viene y nos deja sus juguetes sobre la mesa, decimos, cómo quisiera poder emprender más. Entonces, tenemos que aceptar esto y decir, bueno, con este tiempo que voy a tener para emprender, ¿cómo puedo ser lo más productivo posible? Y acá entra uno de los principios claves de la productividad y de la vida en general, que las personas suelen ignorar cuando se acercan por lo menos a lo que es organización del tiempo, o cuando se acercan a tratar de concretar sus proyectos. La organización del tiempo no es tanto, como decimos, acerca de cómo hacemos las cosas, sino de elegir las cosas adecuadamente y después, de última, ver cómo estas cosas que elegimos las hacemos de la mejor manera. Pero lo primero siempre es elegir el qué hacemos. ¿Y a qué me refiero con esto del qué hacemos y el cómo hacemos? Que cuando nosotros enfrentamos el proceso de emprender, nos encontramos con todo un gran abanico de cosas que podríamos empezar a hacer. Por ejemplo, podríamos empezar a pensar nuestro nombre, podemos hacer un plan de negocios, podemos, por ejemplo, empezar nuestras redes sociales, podemos salir a hablar con amigos, podemos sentarnos a leer libros. Bien, ahora, el éxito que vamos a tener nosotros y cómo vamos a poder utilizar mejor ese tiempo va a depender de qué actividad elijamos. Y para eso necesitamos tener un plan claro. Necesitamos poder decir, de todas estas actividades que tengo enfrente, ¿cuál es la que más impacto va a tener? Que es muy interesante el cruzar esto con lo que decíamos recién, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una buena planificación, de lo que estamos hablando es de que hay un objetivo, hay algo que se quiere lograr, y detrás hay una serie de acciones que van a llevar ese objetivo. Pero ese es solo quedarse con el nivel más básico. En un nivel un poco más avanzado, una buena planificación lo que hace es define una serie de acciones que son factibles en el plazo en el cual nos estamos proponiendo el objetivo, con los recursos que tenemos disponibles. Y acá entra esto que dice Santi. Si yo tengo entre 5 y 10 horas cada semana, no puedo hacer un plan, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, lograr el objetivo este año o el año que viene, no importa, cada uno puede pensar el plazo que quiera. No puedo hacer un plan como si tuviese 20 horas a la semana. Ni hablar como si tuviese todo el día, todas las semanas. Porque rápidamente me voy a meter en problemas. Entonces hay un montón de cosas, y esto pasa mucho, les va a pasar cuando estén en este proceso de empezar el negocio, pero sigue hasta que logramos reemplazar nuestro sueldo, sigue después cuando ya vivimos del negocio. Por el resto de la vida a cualquier emprendedor o emprendedora le va a pasar de que va a tener 200 ideas y cosas que sería bueno hacer, pero nosotros tenemos el trabajo de elegir cuál es la mejor para hacer ahora. Cuál es el grupo de cosas. Y es lo que nosotros seguimos haciendo hoy en día en una planificación anual. Vos, ¿cuántas ideas tiene? No sé, si nos sentáramos a tirarlas en un documento con una lista numerada, probablemente entramos a la planificación anual con 200 ideas, 300 ideas. ¿Con cuántas salimos? 5. No, estas son las 5 cosas que si las logramos este año es un éxito. Entonces, cuando estamos en este proceso de emprender a la par del trabajo, hay que tomar ese concepto, y no digo tatuarlo, porque puede ser un poco extremo, pero tenerlo muy a mano. Y dentro de eso, lo que tenemos que entender es que en la medida en la cual realicemos las acciones correctas, nuestra esfera de libertad debería ir aumentando. Los recursos que tenemos deberían ir aumentando. ¿Y a qué me refiero? Si yo empiezo por gastar un montón de tiempo y no veo resultados, que es lo que tiende a pasar cuando me paso 6 meses pensando el nombre y el logo, mi esfera al final de esos 6 meses está en el mismo lugar. No tengo nada nuevo, no puedo acelerar mi proceso de negocio, estoy en la misma. Ahora, si yo voy por otros pasos que son más eficientes, como por ejemplo, invertir tiempo en afinar exactamente cómo esta idea va a capitalizar recursos previos que tenemos, que es una cosa que hemos hablado en varios episodios del podcast, lo que yo tengo es que desde mañana mis horas rinden más. No, si yo en lugar de pensar en abstracto me siento a pensar como primer paso, bueno, ¿cuál es la idea de negocio? Pero puntualmente, ¿cómo esta idea va a capitalizar cosas que ya tengo? Lo más probable es que los meses que siguen mi progreso sea más rápido. Porque ahí yo de repente voy a decir, bueno, me ahorré todo un tiempo de investigación para desarrollar el producto, para desarrollar el servicio, porque voy a capitalizar sobre estas experiencias que ya tengo y busco esos recursos. Que incluso también pensarlo de esa forma te va a permitir avanzar mejor y más rápido, porque te sacás de encima un poco el perfeccionismo, y en vez de enfocarte, por ejemplo, en desarrollar todas las habilidades técnicas que se supone que pensás que tenés que tener para hacer un negocio X, te vas a enfocar en esto, ¿no? Como en qué tengo que hacer, cuál es la actividad clave que tengo que hacer, y no tanto en hacerla perfecto, y siempre va a ser mejor, obviamente.
La idea es ir mejorando, es ir aprendiendo y poder hacer las cosas mejor y que el cómo sea cada vez mejor y profesionalizarnos. Pero si al comenzar con este tiempo escaso empezamos enfocándonos en hacer las actividades adecuadas y clave, por más que no las hagamos perfecto, vamos a tener mejores resultados que si hacemos un montón de otras cosas o que si queremos perfeccionar el cómo de un montón de cosas y no estamos haciendo la actividad clave, porque vamos a tomar mucho más tiempo, vamos a demorar mucho más en hacer como esa misma curva y no vamos a tener los mismos resultados. El otro día charlábamos con Mati, estábamos analizando un caso de INMT y estábamos viendo un embudo de ventas, básicamente. Y la idea, y estamos charlando acerca de cómo nunca un texto de ventas bien escrito va a compensar una mala oferta. Bien, es decir, si yo, por ejemplo, hago un producto que a nadie le interesa, no importa que también escriba el texto de venta, nadie me va a comprar. Entonces eso nos da una señal de que hay un paso antes que es irrelevante al que sigue. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Como dice Lu, nosotros podemos hacer súper bien una acción que va mucho después, pero si no tenemos la base fundamental de nuestro negocio bien cubierta, no vamos a llegar a ningún lado. Les contaba a los chicos que, pensando en el episodio e inspirándome en otras cosas que hemos hablado en el podcast, anoté como 2 preguntas que están buenas para que ustedes se hagan, ¿no? Una pregunta es, ¿cuál es la acción más importante que tengo enfrente ahora? Que lo voy a sumar en este momento, otra frase que también usamos mucho en el podcast, que es, ¿cuál es la acción más incómoda que tienes enfrente? Muchas veces si estamos pensando en emprender, tenemos que, para poder identificar por dónde tengo que seguir, tengo que decir, bueno, ¿cuál es la acción más importante que tengo ahora? Que muchas veces suele ser la acción más incómoda también. Y la otra pregunta que se pueden hacer es, ¿qué acción, si tuviera éxito por sí sola, haría irrelevante a las demás? Y esto es importante porque Que acá irrelevante significa que una sola acción resuelve la necesidad de realizar otras. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digo, si yo pudiera vender un producto, ¿eso haría irrelevante mis redes sociales? Si la pudiera hacer sin las redes sociales, sí, la haría irrelevante. Entonces, ¿qué me dice eso? Que antes de las redes sociales probablemente va a la venta. Bien, sé que puede ser antiintuitivo cuando ustedes dicen, bueno, pero Santi, ¿cómo te referís? ¿Cómo voy a vender sin redes sociales? Es que algo que ustedes tienen que profundizar cuando tengan un buen sistema para empezar su negocio es, las redes sociales a lo sumo amplifican el hecho de que nosotros tenemos una oferta que podemos vender. Entonces, siempre va a ir primero cosas como la que decía Mati, siempre va a ir primero tener muy en claro quién es mi cliente, quién es esta persona que me va a comprar, cómo la idea que yo tengo va a capitalizar sobre mis conocimientos previos, porque esa es otra cosa que Mati dijo medio al pasar, pero es súper importante, y es, cuando nosotros empezamos a emprender, la cantidad de cosas que podemos aprender es gigante, es apabullante, diría, abrumadora, completamente es infinita. Abrumadora. Es infinita, literalmente. O sea, nosotros no sabemos, obviamente, dedicándonos a decenas de casos de emprendedores y nosotros emprendimos hace muchos años, nosotros no sabemos todo lo que hay sobre emprender todavía. Y quizás nunca lo sepamos, probablemente. Entonces, como hay tantas cosas para aprender, nosotros lo que queremos hacer es entrar y aprovechar todo lo que ya podemos aprovechar. Por ejemplo, si yo voy a emprender en una industria, voy a tener que aprender sobre emprender y voy a tener que aprender sobre esa industria. Entonces, si yo de repente elijo emprender en una industria que ya conozco, solo me queda la parte de aprender, porque yo ya conozco cómo funciona el negocio, quizás conozco cómo son los números, conozco cómo se hacen los productos. Probablemente conozco personas relacionadas a la industria. Lo cual también te va a ahorrar bastante tiempo, te facilita. Por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que siempre va al gimnasio y soy fanático del fitness y quiero empezar un negocio de trading. Bueno, voy a tener que aprender sobre qué es el trading, qué es el hombro, cabeza, hombro, qué son los activos, etcétera. Ahora, si yo digo voy a empezar un negocio relacionado a gimnasios o a ejercicio o a fitness, probablemente ya conozco quiénes son los referentes, conozco modelos de negocios, conozco los productos que se consumen, conozco personas que los consumen, tengo amigos en el círculo. De vuelta, todos esos son recursos que me van a ahorrar tiempo. Y fíjense cómo acá la clave es la elección. Es elegir por un lado o por el otro. Que otra pregunta que sirve acá conectada con estas que dice Santi también es, ¿qué acción, en caso de cumplirla, hace más rápidas o más fáciles otras? ¿No? Que es como una versión más light, si se quiere, de la misma pregunta. Pero, por ejemplo, uno puede decir, bueno, si yo tengo que abrir mis redes sociales y no sé cómo las abriría. Bueno, si pudieses vender tu producto y tener dinero, ¿sería más fácil abrir tus redes sociales? Sí, por entonces podría contratar a alguien. Bien, ahí tenemos otra posible señal, ¿no? Es incluso hasta de en qué orden hay que ir encadenando las acciones. Y acá voy a hacer un pequeño asterisco como para meternos con una idea que por ahí surge. Sé que hay personas que dicen algo diferente de lo que dice Santi. No, hay personas que te van a decir, dedícate a formar una audiencia y una vez que tengas la audiencia, pregúntales qué quieren. Suena lindo,
Hay un meme que es muy conocido que es como suena bien, no funciona. Creo que es Trump, ¿no? El sounds good, doesn't work. Suena bien, no funciona. ¿Por qué? Parte número 1. O quizás no es que no funcione, es que es extremadamente ineficiente. Digamos. Primero porque vos para formar una audiencia, en general necesitas tener una oferta. Quizás es una oferta gratuita, pero vos tenés que saber qué estás vendiendo. Es muy raro o tenés que ser una persona con mucha suerte, sea genética o por donde sea que venga, para tener un magnetismo tal de que simplemente por ponerte ahí afuera de repente tengas 1 millón de personas a tu alrededor y empieces a vender, ¿no? Apostarle a eso es tirarte una taba, es 100% lo de suerte. Entonces vas a tener que tener una oferta sobre qué vas a hacer para reunir a las personas, con lo cual igual tenés que hacer lo que dice Santi, ¿sí? Y de vuelta tenés que tener una oferta y tenés que salir a vender y todos los demás pasos en realidad se ordenan a partir de eso. Y entonces estás haciendo lo mismo. Y segundo, porque el otro día hablaba con un amigo emprendedor y conversábamos sobre cómo está esta idea de que hay, digamos, como tráfico o audiencia gratis y tráfico o audiencia pagas, ¿no? Como si haces anuncios o si simplemente publicas contenido en internet. Y me decía una cosa que me pareció muy interesante y es que en realidad no hay tal cosa como tráfico gratis. Porque en realidad casi siempre que estás hablando de tráfico gratis lo estás pagando con tu tiempo. Estás pagando con tu tiempo, con tu cabeza, con dar conocimiento, con ponerlo ahí afuera. Y me pareció muy interesante porque cuando hablamos de esta situación en particular, donde tenemos poco tiempo, ser conscientes de eso es muy importante. Entonces, fíjense cómo si yo en lugar de entrar a, que es lo que no queremos que les pase, de por el entusiasmo de emprender, meterme y hacer y ver y esperar a que algo pase, tengo este paso atrás y armo el plan. Pienso, a ver, ¿cuál es la lógica de lo que estoy haciendo? ¿Cómo espero que esto funcione con el tiempo que tengo, en la situación en la que yo estoy? ¿Cómo van a ir encajando las fichas? Y recién cuando veo cómo eso encaja, me pongo en acción, soy mucho más eficiente. Y ahí es que estas 5 o 10 horas valen más, porque me salto todas estas trampas, estos distractores que siempre hablamos, ¿no? que aparecen alrededor, y me enfoco en el paso que sigue en cada momento. Incluso en términos del qué y el cómo también, ¿no? Porque mucho de esto de, este modelo al revés, de construir la audiencia primero y tu marca, y a partir de ahí preguntarles y a partir de ahí construir una oferta. Hay personas a las que les funciona, pero si lo haces de esa forma, muchas veces quedas atado a modas o a cuestiones que son muy del momento. Entonces, si vos te enfocas primero en el qué estoy ofreciendo y saber que está validado y saber que hay algo ahí que podés ofrecer y llegar a eso de forma eficiente con ese poco tiempo que tenés, el cómo, o sea, sos flexible para ir variando el cómo. Podés en un momento entregar la solución de una manera y que luego, sabiendo, o sea, en la interacción con tu cliente, saber que hay nuevos medios de comunicación por los cuales puedo llegar a esa persona, porque ahora esa persona está consumiendo esto otro, y entonces puedes ser flexible y hacer vos cambios para seguir comunicándote con esa persona, y cambia el cómo entregas la solución, pero el núcleo del qué es lo que hago y qué es lo que ofrezco y qué es lo que soluciono sigue súper claro, que si no te puede pasar al revés. Estoy pensando ahora como en el modelo que es muy de ahora y que va a desaparecer en algún momento, supongo, no sé, de los influencers, ¿no? De repente hay mucha gente a la que sí le está funcionando esto de me expongo, muestro mi vida, hay gente que conecta conmigo por las cosas que digo, que muchas veces ni siquiera hay un núcleo de contenido, sino que es como la vida de alguien que habla y uno conecta con esa persona, hay como conexión humana por identificación o lo que sea, y luego esas personas van desarrollando como ofertas o cuestiones para venderle a esa audiencia. Pero si vos lo haces de esa manera, ese es un ejemplo que puede servir, va a pasar en algún momento y te vas a quedar en la nada porque empezaste al revés. En cambio, si lo haces como estamos sugiriéndoles nosotros que lo hagan, podés usar las herramientas del momento de influencers en redes sociales para vender tu oferta, pero si eso desaparece, podés migrar a otra forma y seguir siendo relevante y seguir viviendo de tu negocio. Sí, creo que un punto clave ahí es que vos siempre tenés que entender qué recursos estás trayendo a la mesa en tu emprendimiento. Hay gente que, y no es nuestro caso, claramente, es extremadamente carismática en términos de que naturalmente son buenos en redes. De hecho, pasa mucho. O sea, si vos llegas, vos decís, mira, Santi, la verdad es que yo nunca emprendí, nunca se me ocurrió, pero por cómo soy gracioso, etcétera, tengo una audiencia de 100.000 personas dando vueltas. Y yo te diría, buenísimo, emprendamos aprovechando ese recurso, porque es un recurso que vos ya tenés. Lo que es engañoso, y es lo que dice Mati, es pensar de que vos podés generar eso sin costo. Bien, claro. Si no lo tenés ya. Porque, o que cualquiera lo puede generar. O que cualquiera lo puede generar. Claro. De hecho, yo creo que
los esquemas piramidales del tráfico. Es la gente que te dice que vos puedes tener tráfico orgánico rápido, ¿no? O sea, la cantidad de veces que escucho gente que empieza diciendo, no, lo que voy a hacer es voy a tener un blog y va a empezar a llegar gente. O voy a abrir mi Instagram para mi local de tortas. Y voy a hacer buen contenido. Claro, y voy a hacer buen contenido y las personas van a llegar. Y eso no funciona. O sea, en la práctica, o sea, podríamos hablar de números, de cómo eso es increíblemente más lento que, por ejemplo, tener una buena oferta y con esa oferta financiar publicidad. Pero no los voy a aburrir con esos números, pero simplemente no funciona así. No, y creo que es importante. Al final nos estamos súper ensañando con este tema, pero creo que es importante porque lo que es interesante y lo que nosotros tratamos de que todos ustedes tengan ahí del otro lado es una lógica con la cual pensar las situaciones. Y un elemento fundamental para pensar las situaciones, y no solo ahora, sino las estrategias de su negocio a futuro, es no mirar los casos de forma aislada por un solo número, sino entender la trayectoria, entender qué hizo que algo funcione y sobre eso analizar si uno tiene la posibilidad de replicarlo o no. Y también si los números que estás viendo del otro lado son relevantes para lo que vos querés hacer o no. Porque, por ejemplo, tener muchos seguidores no es sinónimo de ganar mucho dinero. De hecho, conocemos muchas personas que tienen muchos seguidores y que tienen problemas porque no están ganando lo que les gustaría, ¿no? Pasa, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con muchas personas y sabemos qué pasa. Y conocemos personas que tienen 250 seguidores en Instagram, que no entran a Instagram hace 8 años y que sin embargo les va muy muy bien. Entonces ahí tenemos un primer indicador, y es, bueno, no es solo los seguidores, tengo que ver el modelo de negocios completo. Segundo, como dijo Santi, hay un libro que si algún día tienen la posibilidad, pueden leerlo, que se llama Fuera de Serie, creo en español, de Malcolm Gladwell, es Outliers, donde habla de cómo muchas veces tenemos casos que son excepcionales por sus circunstancias y que no hay una cantidad de trabajo o de determinación que una persona pueda poner que lo vaya a igualar. Y siempre nuestra filosofía, a nivel personal, esto es como nosotros lo pensamos para nosotros, ha sido, si yo no tengo la certeza de ser un outlier en algo, de ser una persona que tuvo toda esta circunstancia afortunada, tengo que hacer una estrategia que sea a prueba de circunstancias desafortunadas. A prueba de que yo quizás no soy tan carismático como esa otra persona, de que yo no tuve la suerte de ser el primero que entró en una red social, entonces hacerme famoso por eso. Y también, y acá sumo algo a lo que dice Luke, estas personas que se empiezan a exponer y generan grandes audiencias tienden a ser personas que tienen una oferta que no la lograron poner en palabras todavía. Y de hecho tienden a ser personas que pegan sus mayores saltos en audiencia cuando aclaran su oferta. Tienen a ser personas que en realidad saben que se dedican al mundo del entretenimiento, que es una oferta válida, ¿no? Yo puedo tener un negocio de arte, de teatro, de hacer videos divertidos, de hacer comedia. Todas esas son ofertas válidas. Entonces, no se dan cuenta, pero tienen una oferta de entretenimiento, tienen una oferta de educación, tienen una oferta de, no sé, generar un espacio en el cual las personas pueden expresar lo que les pasa. Y en general lo que pasa es que en algún punto se dan cuenta y lo profesionalizan. Pero de vuelta, son caminos mucho más lentos, mucho más largos, con lo cual yo no se lo recomendaría a alguien que tiene 5 o 10 horas a la semana y que de vuelta no puede simplemente contar con que va a ser esa persona súper carismática que genera el... Un punto implícito en todo esto que estamos hablando es, entonces, que el primer paso es tener No es un podcast de Super Hábitos si Mati no golpea el micrófono. Exacto. O sea, lo implícito en esto es que la clave no es tanto hacer las cosas más rápido o cómo organizar tu agenda, tanto como que en tu agenda estén las acciones adecuadas. Y una forma fundamental de hacer eso es aprender y conseguir buen contenido respecto de eso. Bien, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de tener un mentor. Si puedes tener un mentor que haya pasado por el proceso, si puedes tener un programa, un curso, algún libro, lo que sea. Pero generalmente no quieres tratar de... Porque no se te van a ocurrir intuitivamente cuáles son esas acciones claves. Entonces, buscar un mentor de confianza, consumir contenido al respecto, puede ser la forma más rápida de llegar a cuál es ese paso a paso más eficiente. Que tiende a haber un detalle de cuando uno está trabajando, y es que algún acceso a recursos económicos tenés porque estás trabajando. Entonces, por ejemplo, un libro, por decir la versión más económica, o un programa, bueno, una mentoría, como Yendo en Escala, tiende a ser un hack de productividad en términos de que logras un poco como que alguien te acelere, siempre que tomes la pauta central de el estudio para el negocio, que es estudiar y aplicar, no dedicarte a estudiar y leer y leer y leer y saltar de una cosa a la otra y leer y mira qué interesante todo lo que estoy leyendo. Siempre el aplicar, porque también es la forma en la que vamos llegando a un mejor material. Cuando vos llegas a un material y lo tratás de aplicar y no funciona, en lugar de leer 50 veces lo mismo,
de repente empezás a desarrollar un mejor criterio de qué funciona en tu situación, en tu industria, en tu negocio. Y también está bueno para esto, ¿no? Buscando caminos más eficientes para esta persona que tiene poco tiempo. Buscar un programa, buscar un mentor, buscar un paso a paso claro que seguir. Ponerte un plazo, porque también surgen los dilemas constantemente de, bueno, ¿cómo sé que en realidad sí me está funcionando o este sí es el camino adecuado? ¿O cómo sé que sí me va a dar resultados? O en qué momento, ¿no? O sea, cuánto persisto, aunque incluso aplicando súper prolijo y demás. Ponerse un plazo, ya sea que el programa o la mentoría tenga un plazo de 6 meses, de 3 meses, de 1 año. Ponerte un plazo como de chequeo está bueno para que tengas un momento de chequear y de evaluar lo más objetivamente posible si tuviste resultados o no, cómo avanzaste y poder balancear ahí y decir, bueno, sigo por acá o tengo que buscar otro material porque este no funciona. Pero también que en ese plazo tengas la tranquilidad de enfocarte todos los días, esa hora que tenés, en hacer el pasito que tenés que hacer ese día y cada día lo mismo para ir avanzando y no estar todo el tiempo pensando en si está bien o no el programa que elegiste, si fue una buena idea o no, investigando qué otros programas, qué otros libros hay dando vueltas, sino elegir uno, comprometerse, ponerse un plazo de chequeo y hasta ese plazo tener la tranquilidad de implementar, de ejecutar con foco y confiar en eso, sabiendo que vas a tener un momento de chequeo y no vas a estar infinitamente haciendo algo que no funcione. Vamos a pasar al segundo punto. Antes voy a hacer una anotación en base a... Esto no está en lo que ya charlamos, pero en base a cosas que le conté a los chicos y a experiencias que he tenido en los últimos días, preguntas que me han llegado, comentarios. Muchas veces en términos de sistemas para emprender aparecen los multinivel. Siempre que nosotros no somos pro multinivel en general, pero hay algunos que son buenos. ¿Cómo diferenciar si uno es bueno o es malo? Si estás pensando en eso. Si cuando te lo venden te hacen mucho énfasis, o la mayor parte del énfasis en lo que vas a ganar metiendo personas al sistema, este es un sistema piramidal. Punto y aparte. Pasando al punto número 2. Acá, Santi, como nota, después les dejamos, si van a superhábitos.com/389, les dejamos un artículo y un podcast en el cual hablamos como de técnicas para estudiar, que ahí acá entra un poco esto de aplicar también, y de cómo elegir qué cursos hacer. Ahí les dejamos las dos cosas. El punto número 2 es organizarte en base a tu misión, visión y objetivos. Y esto yo creo que aplica, vamos a meternos en varios puntos específicos de cómo organizarnos, pero es como lo que decíamos al principio de enfocarte en las acciones clave, pero de alto nivel. Bien, porque de vuelta, una misión es básicamente esa gran cosa que queremos lograr en la vida. Una visión es cómo se vería eso en un periodo de 5 o 10 años, etcétera. Y muchas veces yo creo que el principal error que cometen las personas al emprender y que cometen las personas en su vida en general es no tener un buen momento de sentarse a preguntar qué es lo que quiero conseguir. Porque de vuelta, emprender es un medio. Básicamente, nosotros con los chicos sabemos que si bien nosotros hablamos de productividad y de emprender, nosotros lo que estamos vendiendo al final del día no es emprender o productividad, es generar la vida que vos querés tener. Entonces, a partir de la vida que vos querés tener, vas a elegir emprender o no. Y dentro de eso, tener claro tus roles lo que hace es ayudarte a entender qué es lo que es importante para vos y darte cuenta que no es solo emprender y que parte de eso es también aprender a equilibrar. Y una mala organización puede claramente, y hablamos de eso en el episodio anterior, hacer que terminemos generando desequilibrios importantes. Por ejemplo, en términos de termino trabajando de noche, hay muchos imprevistos, no sé por dónde empezar, y esos detalles también importan, obviamente, después de elegir las acciones clave. Sí, también puede pasar de diferentes formas, ¿no? Que al no tener claras tus prioridades y el orden y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, puedas obsesionarte, que le pasa a muchas personas, ¿no? Como se obsesionan con el sacar adelante el negocio y descuidan quizá, no sé, a la familia, ¿no? Dejan de cenar con la familia o dejan de compartir cualquier tiempo de calidad el fin de semana con la familia porque cada microsegundo que tienen que no están en el trabajo o no están durmiendo, están poniéndolo en acciones ineficientes en general para intentar emprender a la par del trabajo. Y tampoco se trata de cantidad de horas, incluso en las cantidades que decíamos en el punto anterior. 5 horas por semana en promedio suena muy poquito, pero si lo usas bien y si seguís los consejos del punto 1 y si lo haces de forma eficiente y constante sobre todo, podés tener resultados. Entonces no hace falta, no es necesario e incluso es contraproducente no tener un pequeño momento de organización, no tener tus prioridades claras, tu misión, tu visión claras y poder equilibrar en el día a día, que equilibrar muchas veces va a significar que si surge un imprevisto familiar, deje lo que estoy haciendo de mi negocio y atienda el imprevisto familiar, y otras veces priorizar va a significar
decir que no a algún evento social o algún evento familiar o alguna cuestión de otros roles para priorizar mi negocio. O sea, no siempre es uno o el otro, depende de las prioridades de cada uno y depende de cómo estás organizado, pero tener la claridad de qué hacer en cada momento y cómo gestionar esas situaciones, que son todas pequeñas decisiones cotidianas, pero que en el global, en la suma, después de 6 meses, después de un año, te mueven la aguja en cuanto a cómo están tus vínculos, en cuanto a cómo te sentís a nivel personal, en cuanto a cuánto avanzaste en tu negocio. Entonces, tener esa claridad, como ese norte claro, primero que nada, es súper clave para después poder desarrollar esos pequeños rituales que te permitan reconectarte con eso y tomar esas pequeñas decisiones, siempre yendo hacia donde definiste que querés ir y no descuidando una cosa o la otra. Que creo que es muy interesante porque si se fijan se arma como una especie de micro checklist, ¿no? En las cosas que estamos diciendo. Una semana equilibrada, y es lo que nosotros lo vemos en INMT, lo vemos en GTE, incluye momentos de organización. No tienen que, y acá sé que las primeras veces que uno se organiza a veces toma mucho tiempo porque uno está entendiendo la metodología. Es como la primera vez que hacemos cualquier actividad, pero eventualmente tiene que ser algo relativamente rápido, es decir, que pueda ser parte cada semana sin convertirse en un problema. Estamos hablando de, y surgió también, como de tener un cuidado mínimo de la salud, ¿no? Claramente lo dijimos en el episodio 387 hace 2 semanas. El descuidar la salud, parecido a descuidar los vínculos, tiende a ser un problema que cuando explota nos genera grandes problemas, grandes dificultades, grandes pérdidas de tiempo. Entonces cuidar de forma preventiva tiende a ser mucho más eficiente. Y dentro de eso, el descansar. Porque algo que hemos hablado en algún momento en el podcast es: 1 hora no es un valor de acción universal, sino que 1 hora se multiplica por, ya dijimos, elegir la acción correcta, pero también la energía que tenemos cuando llegamos a realizar esa acción correcta. No, si yo tengo 1 hora de trabajo en la cual estoy destruido porque estuve todo el día afuera, estoy cansado, estoy enojado, estoy frustrado, esa hora va a rendir mucho menos que probablemente media hora de yo estando descansado, relajado, realmente concentrado en esto y no pensando en otras cosas. Entonces, tener ese momento de dormir bien, tener una rutina con algún nivel de estabilidad, debería ayudarnos a tener esas horas productivas. Y creo que acá, sé que le pasa mucho a mamás y papás de la comunidad de repente encontrarse trasnochados trabajando en el negocio, el cuidarse a uno un poco más y quizás dormirte más temprano y a lo sumo levantarte un rato más temprano y trabajar menos tiempo pero con esta energía y más enfocado, hemos encontrado que trae mejores resultados y hace que la vida además sea más bonita en general. Entonces tener eso, y ya también ustedes lo mencionaron, creo que tener momentos de calidad con la familia también ayuda por los motivos que ya dijeron ustedes. Sí, y acá una cuestión que dijeron los chicos y que salió al principio también en lo que decía Lu, es: queremos generar, y este es un tip súper clave, es estos pequeños rituales para avanzar con nuestro producto y generarlos. Y una cosa que funciona muy bien para la comunidad es generar un espacio a prueba de distracciones. Bien, y ese espacio no tiene por qué ser tan grande, ¿no? Porque decimos, tenemos que tener un espacio para la familia, queremos tener un espacio para la salud, queremos tener un espacio también para nuestro emprendimiento. Y lo que hemos encontrado nosotros es que ese espacio funciona mejor al principio del día. Muchas veces la forma en la cual nos podemos hacer ese espacio, que no tiene por qué ser mucho tiempo. O sea, nosotros dijimos, puede ser 1 hora, pero como mínimo queremos tener 15 minutos. Bien, yo te diría, idealmente me gustan 30, porque tenemos como tiempo suficiente como para entrar un poquito en, no te digo en flujo, porque no vamos a llegar a entrar en flow, pero como para meternos un poquito en los temas. Eso lo podemos poner al principio del día. Nosotros algo que hacemos con Mati mucho es, les decimos, analiza, porque la gente dice, no tengo tiempo. Bueno, analiza los últimos 7 días, qué hiciste de las 9 de la noche en adelante. Bien, 9 de la noche en adelante. Ahora, cuando tengas eso analizado, anota, simplemente anota, hoy hice tal cosa, de 9 a 10, 9 a 9, cociné, lo que sea. Bien, fíjate en tu última semana y mira, ¿dónde tengo 15 minutos, 30 minutos que claramente podría no haber gastado en eso? Y los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en esas horas generalmente tenemos Netflix, tenemos las noticias, me puse a ver el Instagram o simplemente, no sé, cosas así. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a recortar esos 30 minutos y vamos a ponernos el objetivo de que vos te duermas 30 minutos antes del promedio de las horas de los últimos 7 días. Y lo que vas a hacer, 15 minutos, vamos con 15 minutos. 15 minutos antes.
Y lo que vamos a hacer es, vas a poner esos 15 minutos con el objetivo de levantarte 15 minutos antes al otro día, de lo que normalmente te levantas. Bien, entonces no vas a dormir menos, eso es importante. Simplemente vas a correr esos 15 minutos de la noche a la mañana. Y vas a generar esos 15 minutos como tu búnker. Hay muchos motivos por los cuales vos querés poner esos 15 minutos al principio del día. Uno de los principales motivos es que no hay gente dando vueltas en tu casa, que es uno de los principales problemas. Nos levantamos, los chicos están desayunando, tenés que hacer, no sé, preparar el desayuno, alguien te dice, che, hiciste tal cosa, o che, ¿qué pasó con tal otra? Nos distraemos y no sirve. Entonces, al levantarnos 15 minutos antes, podemos adelantarnos a la hora pico de la casa, de alguna manera, y tener. Y por otro lado, ahí el otro día estaba escuchando, esto no lo charlamos, chicos, pero siempre lo supimos intuitivamente, y es las primeras 8 horas del día. El otro día estaba escuchando un podcast que hablaba de esto, de cómo vos tenés básicamente como 3 fases en el día, simplificando, ¿no? De las 0 a las 8 tenés las siguientes 7 horas y después tenés las últimas horas del día. Y hay distintos neuromoduladores que trabajan en distintos momentos. Bien, los neuromoduladores que tenemos en las primeras 8 horas del día, que implican, por ejemplo, que haya una mayor cantidad de dopamina en el cerebro, hacen que sea más fácil taclear actividades que son difíciles. Bien, entonces, al nosotros poner al principio del día esas actividades más difíciles, que es lo que nosotros siempre hicimos con los rituales de mañana, o con decirle a ustedes, che, siempre ponete al principio la actividad más difícil del día, lo que estamos haciendo es aprovechando el estado de nuestro cerebro, que es un estado mucho más predispuesto a la acción, mucho más predispuesto a resolver problemas. Entonces, lo que Santi está queriendo decir es que siempre hay que poner las comidas con la suegra en el desayuno, ¿verdad? Claro. Eso es lo que... La actividad más difícil del día. Claro. Bien. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Las primeras 8 horas empiezan a correr desde que amanece? Desde que nos levantamos. Desde que, o sea, corren para cada persona desde que cada persona se levanta. Sí, es una generalización, ¿no? De No hecho, es un por horario ejemplo, puntual, no, digamos. de hecho incluso tenés como qué pasa con las personas que hacen turno noche, por ejemplo, ¿no? Que tienen horarios cambiados, o qué pasa si vos, por ejemplo, tenés un bebé y tenés que ajustarlo. De vuelta, va a cambiar un poquito, es una generalización. Pero claro, el primer bloque del día. En la mayor parte de las personas vamos a tener para el horario que se despierten, que generalmente va a ser 7 de la mañana, 6 de la mañana, más horas, menos 2 horas. Generalmente 6 de la mañana más 2, menos 2. Pero sí, es como la marca de las primeras 8 horas de actividad. Perfecto. Sí, que ahí entra, si se fijan en todo esto que estamos hablando, mucho el tema de entrar en ritmo o la rutina. Las rutinas, en el buen sentido, no la rutina que te agobia, sino la rutina que te potencia, la rutina que hace que tu vida sea más fácil, lo que de alguna forma implica es encontrar cosas que nos hacen bien y ponerlas para que estén ahí todos los días en piloto automático. Es decir, que no tengamos que recordar que sería bueno descansar, que no tengamos que recordar que es importante estar hidratado, sino que ya nuestro mismo día nos mantenga, nuestros hábitos nos mantengan nos mantengan saludables, nos mantengan contentos, alegres con las cosas que nos sirven. Y un beneficio extra de eso, Santi siempre dice esta frase de que emprender no es tanto una carrera como una maratón. Porque incluso si uno está apuntando en yo quiero lo antes posible dejar mi trabajo, después el emprendimiento sigue y tu vida como dueño de negocio se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, el empezar a montar estos bloques ahora lo que está haciendo es, de alguna forma, hacer que sea más fácil para nosotros hoy y durante muchísimos años mantenernos saludables y productivos. Y cuando hablamos de negocio, nuestra productividad personal empieza a estar cruzada directamente con nuestros ingresos y con nuestra calidad de vida y con cuánto tiempo tenemos disponible. Entonces, creo que ahí ya dijimos 1000 cosas, pero hablamos de la importancia o el principio número 1, que es elegir qué hacer antes de cómo. Ahora hablamos un poco más del cómo. Y como para sumarle un último punto, creo que es interesante hablar del con quién. Porque ¿qué es lo que pasa? Todas estas cosas que estamos diciendo, acá entre nosotros tres, suenan completamente razonables. Ustedes nos están escuchando y quizás piensan lo mismo. Esto suena razonable. Pero muchas veces cuando salimos ahí afuera, ¿no? Cuando empezamos a pasar tiempo con otras personas, no suenan tan razonables, ¿no? Entonces vos de repente decís, bueno, es que quiero descansar bien, o es que me voy a dormir y me voy a levantar mañana temprano, y alguien te pone una mala cara. Dicho lo cual, asterisco, hablando de rodearse de las personas correctas, el otro día en una conversación con la comunidad escuché algo y lo sumé a la guía de despertarse temprano que está en el sitio. Un muy buen truco es que ahora casi todos los relojes inteligentes tienen alarmas silenciosas. Entonces si de repente te quieres levantar temprano, pero alguien reniega de, pero es que tu alarma me despierta, ahora pues con uno de estos relojes simplemente tiene una alarma que vibra en tu mano, te despierta a vos y no despierta a nadie más. Y eso resuelve el problema. Entonces, sí, generar... Una de las cosas que nosotros hemos encontrado y que vemos también en las personas de la comunidad es que si vos a todo esto que venimos hablando le sumás el
pasar tiempo, tener momentos en tus semanas en los cuales compartís con personas que están en la misma, por decirlo de alguna forma, eso tiende a ser mucho más simple el resto del proceso. Sí, de hecho, la ciencia de los hábitos lo que nos enseña es que es mucho más probable que nosotros nos mantengamos con una conducta que deseamos positiva, también con una negativa, porque se aplica para los dos lados. Si de repente estamos rodeados de personas. De hecho, hay un estudio que se hizo ahora en 2018, hace mucho tiempo, de la Universidad de North Carolina, que encontró que sobre 704 personas en un programa de pérdida de peso, las personas que tenían estos grupos de contención tendían a tener muchísimos mejores resultados que las personas que no, en términos de perder más peso, cantidad de cintura, etcétera. Lo que dice Mati es clave, si lo vemos. Y yo tengo un montón de amigos que lo que les encanta juntarse los martes a la noche a tomar alcohol y a fumar, probablemente es más probable que termine normalizando tomar alcohol y fumar. Entonces, lo mismo pasa con emprender. Si yo tengo una serie de personas con las cuales me puedo hacer responsable, y esa es una parte clave, que van a estar ahí para preguntarme, con las que yo me comprometo, estoy en este proceso involucrado, bueno, mucho más probable que me mantenga en mi proceso de emprender, porque, como dice Mati, las vicisitudes del día a día se van a meter en el medio de nuestro emprendimiento. Tampoco queremos negar eso. Sí, que el compartir con alguien te va a ayudar a mantenerte, ¿no? Como a no abandonar muchas veces. Y también ayuda en cosas muy concretas y puntuales, como a resolver dudas, a acceder a respuestas o a material que por ahí no tenés. O sea, como tenés un problema, un desafío, y preguntándole a otras personas que están en la misma o un poquito más avanzados o en un proceso similar, te pueden agilizar un montón también el camino. Entonces, buscando esto de cómo soy lo más eficiente posible, porque tengo poco tiempo, porque quiero equilibrar mi vida, quiero emprender a la par del trabajo, pero no quiero descuidar mi vida personal y familiar. Mientras que lo hago, este es un punto clave para que sea más disfrutable, para no sentirte solo también, porque puede ser un camino muy solitario, para mantenerte constante, ¿no? Y comprometido, y también para encontrar esos atajos o esas respuestas más rápidas, que por ahí te tomaría mucho tiempo encontrarlas por uno mismo. Creo que hay algo que es interesante, esto que dijo Lu del camino solitario, porque a mí me pasa hoy en día. Nosotros trabajamos desde nuestra casa, tenemos un equipo, pero cada uno trabaja desde su casa y somos dueños de negocio, y sin embargo yo nunca he sentido como soledad en los últimos años. Pero es porque en realidad estoy todo el día hablando con personas. Estoy todo el día teniendo conversaciones con personas que estamos empujando para el mismo lado. Incluso si no somos todos parte de la misma empresa. Incluso con personas, no sé, en la comunidad de INMT, la comunidad de GT, la comunidad de M3P. Estás todo el tiempo conversando con otras personas. Y eso hace que a mí me pasa de que todas estas cosas que estamos hablando las siento completamente normales. Siento que todo el mundo las hace. Hasta que salgo allá afuera y de repente voy a... Porque incluso los amigos que vemos en el día a día tienden a ser personas que, como mínimo, piensan que esto es interesante. Y como máximo lo hacen también. Y creo que es eso lejos lejos de ser un problema, en realidad tiene que ser como un mensaje de esperanza para quien está del otro lado, de que esas personas existen. No las vas a tener el día uno. Hubo un momento donde nosotros pensamos somos los únicos locos en el planeta que les van a interesar estas cosas. Hay que salir ahí afuera, hay que buscar, hay que ir conociendo personas, ver con cuáles conectás, con cuáles no. Pero el pasar este tiempo e ir moviéndote de a poco al momento en el cual, por tu influencia en tu entorno y también por generar un entorno que te influencie positivamente, las cosas que te hacen bien se vuelvan lo normal, se puede. Y es una experiencia hiper agradable. Que hay que tener cuidado con que yo no le recomendaría nunca a nadie que sí o sí se busque un socio o una socia para no hacer esto solo. No. Si tenés la suerte, yo creo que no nos sentimos solos o no muy solos nosotros, porque tuvimos la suerte de empezar juntos y siempre hacerlo los tres juntos, que no es tampoco la normalidad, ¿no? La normalidad es que uno empiece solo y que en su entorno no haya personas que hagan lo mismo o que te entiendan. No les vamos a recomendar como sí o sí búsquense un socio, porque eso puede ser muy conflictivo y no siempre es una buena idea. A veces sí, a veces no, depende del caso. Pero sí se puede emprender solo si no tenés socios, socias, y buscar una comunidad, buscar pares, buscar estas personas con las cuales compartís el objetivo y el proceso, y que sea mucho mejor.
Sí, les dejo en las notas del episodio de vuelta a superhábitos.com/389 el link a otro episodio en el cual estuvimos hablando de cómo hacer amigos emprendedores, que les puede servir para todo esto que estuvimos conversando en el último pedacito. Sí, como para complementar un poquito lo que decía Lu recién. En la práctica es más probable que te vaya peor teniendo un socio que no teniéndolo. Eso es antiintuitivo. La gente piensa que no. En los estudios, en los papeles. En los papers es más probable que fracase un negocio con socio que uno que no. Entonces, a menos que tengas un muy buen motivo para tener un socio, es más probable que tengas éxito si no lo tenés. Completamente antiintuitivo, pero cierto. Bueno, chicos, creo que es muy interesante todo lo que hablamos. Hablamos de cómo ser más productivo al emprender. Empezamos por tener los pasos adecuados antes de hablar de agendas y de estas cosas. Necesitas tener un sistema que te diga por dónde moverte, porque si tenés que estar adivinándolo vas a terminar gastando mucho tiempo en actividades que no te llevan a ningún lado, básicamente. Después hablamos un poco de cómo manejar la organización personal, cómo equilibrar estas distintas áreas, nunca olvidando qué es lo que realmente es importante para vos y generándote estos pequeños espacios de foco que se aplican para el emprendimiento. Fue el ejemplo que dimos y cómo hacerlo, pero también está bueno tener rituales con tu familia para compartir, porque eso también requiere tu atención unequívoca en un momento, no sé si es la palabra adecuada. Y la parte final es consejos 100% basados en la ciencia. Está bueno rodearte de personas. De hecho, iba a decir, si sabemos que es cierta la frase de que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, bueno, si te rodeas de emprendedores, probablemente vas a ser el promedio de varios emprendedores, o ser un emprendedor, y si eres gente productiva, vas a ser el promedio de gente productiva, es decir, una persona bastante productiva. Gracias, chicos, por sus consejos, tips e ideas, y mates. Gracias, Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Si les sirvió este podcast, pueden compartírselo a alguien que está pensando en emprender para que no pierda años de su vida haciendo cosas que no tiene que hacer. Y por otro lado, también pueden dejarnos una reseña en Spotify. Pueden entrar a su celular, Android o iPhone, buscar la aplicación Spotify, entran, buscan el show de Super Hábitos, ahí le van a hacer una estrellita y nos ponen de 1 a 5 estrellas de acuerdo a que también les cae Lu, porque sabemos que Lu les cae mejor. No vamos a hacer lo mismo con Mate y yo, porque vamos a recibir peores estrellas. Gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en el próximo episodio del show Super Hábitos. Chau, chau.